Yo tengo aquí el artículo, la resolución de multa que se llama 6279-1042 del 9 de julio del 2010, donde se informa el tema. Diputado, ¿a usted le parece esto de suma gravedad, no? A ver, este es un tema, José Luis, absolutamente grave. Primero, grave que el gobierno, desde mi punto de vista, la señora ministra del Trabajo, y en particular el subsecretario, que en ese tiempo estaban peleados a muerte en estos meses, parece que estaban dedicados a pelear más que a ver los problemas de los trabajadores de Chile, no hayan mostrado al país este informe de fiscalización que fue hecho 25 días antes. Y eso es lo grave. Este informe fue hecho 25 días antes que ocurra esta tragedia que tiene enlutado a todo el país y conmocionado a todo el país. En este informe se estipula claramente que la mina no contaba con elementos mínimos de seguridad, y es más, se dice textual, ¿no es cierto?, estos incumplimientos implican que no se han tomado las medidas necesarias para resguardar la vida, la seguridad de los trabajadores. Desde ese punto de vista, este documento de la Inspección del Trabajo de la región en cuestión, donde está la mina San José, hoy día cobra mucha relevancia, porque consideramos que si esta dirección del trabajo, primero regionalmente hablando y después nacionalmente, hubiera adoptado las medidas que están facultadas por ley, de acuerdo al decreto de fuerza de ley del año 67, la dirección del trabajo son la única entidad, mire qué importante saberlo, es la única entidad pública que en el momento mismo puede tomar la medida de paralizar una obra. No lo puede hacer el Servicio de Salud inmediatamente, no lo puede hacer Senagiomin inmediatamente. Entonces, desde ese punto de vista, estamos ante una situación, yo creo, muy pero muy grave. ¿Qué medidas van a tomar ustedes? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Primero yo quiero preguntarle públicamente a la ministra por qué se ocultó este documento. Aquí se han cargado todos los dados a Senagiomin y han quedado actores importantes fuera de esta discusión. Se descabezó Senagiomin, pero aquí no se ha dicho nada del rol que jugó la Dirección del Trabajo, y aquí está el informe que grafica que ellos fiscalizaron como correspondía, que aplicaron multas irrisorias, además las multas, pero nada se ha dicho. Lo segundo, que han pasado absolutamente desapercibidos ante todo el cuestionamiento de la opinión pública, tiene que ver con las mutuales. Las mutuales de seguridad a la cual están adscritas los empleadores tienen la obligación legal, ante un informe de estas características, iniciar acciones tendientes a asegurar y a proteger la vida de sus trabajadores. Yo me pregunto qué hizo la mutual, que tiene que ver en este caso. ¿Pero esto le llega a la mutual? Inmediatamente. Los días lunes, esto por una ley del año 2007, qué buena tu pregunta, mediante una ley del año 2007 se obliga a la Dirección del Trabajo a que en un sistema informático centralizado, todas las infracciones que se cursen cuando hay graves accidentes laborales de por medio, están cursadas en un sistema centralizado de información que le llega a la Superintendencia de Seguridad Social, que le llega, obviamente, en este caso también a la mutual respectiva. Ellos tampoco hicieron absolutamente nada. Claro, porque yo entrevisté a un dirigente sindical que precisamente cuando fue el derrumbe andaba en Santiago visitando a un minero de esta misma mina que estaba amputado. Bueno, la fiscalización que te comento se produjo desde el 3 de julio de este año al 9 de julio. El resultado de esta fiscalización es este informe, pero se produce justamente por lo que tú planteas, esa fiscalización, porque hubo un grave accidente laboral que le costó la pérdida, porque aquí lo dice bien, aquí, ¿por qué se provocó ese desprendimiento? Porque la mina tenía graves problemas de desplomes de su estructura, y por lo tanto eso implicaba que había un peligro para el resto de los trabajadores. Ahora tú me preguntas qué vamos a hacer. Bueno, le preguntamos esto públicamente a la ministra, esperamos respuesta, no esperamos las evasivas típicas que de la ministra ENA que hace pública. Queremos que... ¿Pero le preguntan a quién? ¿A ENA o a la pregunta? No, obviamente a la ministra del Trabajo. Lo más probable, no, a la ministra del Trabajo, pero lo más probable es que aparezca la vocera del gobierno tratando de justificar lo injustificable. Y yo le pregunto al presidente Piñera también, en este medio tan importante, le pregunto derechamente al presidente Piñera si él tenía conocimiento de este informe. Porque si le ocultaron este informe al presidente, estamos hablando de un hecho gravísimo. Y si el presidente conocía este informe y tampoco lo hizo público, estamos hablando de otro hecho de tan o mayor magnitud. O sea, ¿a ti te molesta que durante todos estos días de voracidad mediática que ha tenido el caso de los mineros, de que está la prensa, que está la radio, está la televisión allá, están las autoridades, te molesta que durante todo este tiempo no hayamos tenido conocimiento de esto? Es decir, que la opinión pública, que la comunidad no haya sabido que esta mina estaba con informes donde hablaba de su riesgo. Lo que a mí me molesta es que aquí el poder del dinero es más fuerte que nada. Y te voy a explicar por qué.
la Dirección del Trabajo cumple un rol tremendamente importante en todo Chile. Cuando hay problemas, yo soy, tú sabes de dónde soy yo, soy de Puerto Montt, de esa zona maravillosa. Hace 2 meses atrás la Dirección del Trabajo de mi región suspendió las faenas de una empresa de curtimbrería porque provocaba peligro. Y se suspendieron de inmediato. Quedaron todos los trabajadores momentáneamente congelados sus funciones. Pero esa facultad exclusiva no se aplicó aquí. ¿Por qué? Porque aquí está el poder del dinero detrás de estos señores empresarios. La avaricia de estos señores empresarios tienen hoy día atrapados a nuestros trabajadores al interior de esa mina. Y sumado a eso, también la impericia de los organismos del Estado, que pudiendo haber hecho mucho más que un informe de este tipo, que era grave y lapidario, no lo hicieron. Y cuando el gobierno actual pretendió solo, en una primera etapa, tratar de justificarse diciendo, no, es que para atrás, yo le digo, no señores, no solo miremos para atrás, miremos 25 días antes de que ocurra la tragedia, ¿qué pasó? Y lo que ocurrió fue esto, un informe contundente que marca, ¿no es cierto?, un vuelco en el caso que yo considero gravísimo. ¿Pero la Dirección del Trabajo puede clausurar empresas porque sospecha que hay riesgo? ¿O no debió haber aquí? Porque mire, hay una cuestión que tiene que ver con esto. Aquí ha habido mucha desinteligencia y también ineficiencia, digamos. Los trabajadores, el sindicato de trabajadores, los entrevisté en la radio Bio Bio, me contaron que le habían pedido una entrevista al ministro en esta misma fecha, después precisamente fue el 9, y vinieron de Ayato y el ministro no lo recibió. Segundo, está este informe. Le venían a contar de esto. Venían con el informe en la mano. Segundo, está este informe, ¿no? Tercero, todas las de las mutuales. Hablamos ya es mediático el Senagiomin. Pero a lo que uno como ciudadano le pasa, dice, ¿cómo nos ponemos de acuerdo, digamos? Porque hay responsabilidades que son unitarias, pero uno no ve que hay una estrategia, que no se trabaja en red, no se trabaja en equipo. Me imagino que ellos comunicarán a la mutual comunicará a alguien, el Senagiomin se comunicará con la dirección, ¿qué pasa? Si no tiene la capacidad de fiscalizar. Aquí hay una cadena de hechos de ineficiencia. El último de ellos, yo te lo digo, que independiente de que el ministro Ginspeter y otras autoridades estén diciendo que se van a querellar contra la empresa, ya se tenía que haber hecho esa querella. Porque nos vamos a encontrar que en el futuro el gobierno se va a querellar y la empresa ya no va a tener bienes a su nombre, porque le están dando todos los tiempos debidos para que transfieran sus bienes probablemente a terceros. Eso ocurre en este país muy recurrentemente con algunos cuando ven que la mano de la justicia va a llegar, ¿no es cierto?, transfieren sus bienes. El gobierno le ha dado preciosos 11 días, ¿no es cierto?, a esta empresa para que haga lo que quiera con la transferencia de sus bienes, pero esa es harina de otro costal. Lo más grave es lo que tú has planteado, que efectivamente esto demuestra una incapacidad de las vinculaciones que tienen que existir, ¿no es cierto?, entre los aparatos también del Estado. Y una incapacidad de haber dirimido en función de la gravedad de los hechos. Tú me hiciste una pregunta, me dice, ¿puede la inspección del trabajo por sospechas clausurar? O sea, la ley es clarísima, la ley faculta a los inspectores del trabajo, mira, inclusive al inspector del trabajo, in situ, en el lugar de los hechos, a suspender una hora si esta revista un mínimo de peligrosidad. ¿Qué hizo este inspector que hizo este informe? Fue ir a ver la mina donde había ocurrido el accidente, donde se le cortó la pierna a un trabajador. Y allí mismo comprobó que eso que le ocurrió a ese trabajador puede ocurrirle a otros trabajadores. Esa es la pregunta de fondo. ¿Por qué no se clausuró? Yo creo... Pero la gran pregunta que si tú me preguntas a mí, yo creo que las presiones en esa región son brutales. Es que la gran pregunta que se hacen toda la gente que está viendo el mostrador en el Twitter y en todos lados es, ¿puede un fiscalizador, un humilde fiscalizador de esta región... Pero yo no le estoy indicando la responsabilidad del fiscalizador. Pero ¿puede él cerrar esta mina? O sea... Tiene la facultad por ley para hacerlo, pero seguramente las presiones brutales que debe tener ese fiscalizador para poder cerrar una mina son gigantescas. Y ahí está la pregunta. Es que seguramente si el fiscalizador no lo hace, lo tendrá que hacer el director regional del trabajo al leer este informe. Si el director regional del trabajo no tiene tampoco los pantalones para hacerlo, tendrá que hacerlo la directora nacional al ver un informe lapidario. Porque esta es la cadena de hechos. Y la verdad que estos informes llegan por el sistema mismo, llegan de inmediato a la dirección del trabajo. Esto quiere decir que la directora nacional del trabajo no revisa, ¿no es cierto?, estos informes que son categóricos cuando hay graves accidentes laborales. Esa es la pregunta. Es que yo creo que hay varias preguntas que hacerse sobre esto. Primero, ¿hasta dónde llegó este informe? Que es clave, digamos, para buscar a los responsables, digamos. Este informe llegó a las instancias máximas del servicio. ¿Usted le consta? Absolutamente, porque llegan llegan automáticamente. Todos los informes cuando hay accidentes graves laborales, por ley, tienen que estar consignados en el sistema informático los lunes siguientes a que han acaecido los hechos. Por lo tanto, ese informe fue público el lunes siguiente a este 9 de julio.
Lo tenían acá en frente a la Moneda, digamos, Absolutamente. donde está la oficina de la dirección del Trabajo. Absolutamente. Y en esos días, tú recordarás, en esos días la polémica que estaba metida la ministra Merino con su subsecretario de la época, no me recuerdo su apellido, eran peleas internas que tenían entre ellos por razones de carácter político. ¿Y usted cree que la ministra Chajo tiene responsabilidad en esto? La ministra Chajo tiene, desde un punto de vista, una responsabilidad política enorme en este tema. Lamentablemente, lo digo, tiene una responsabilidad política enorme y tiene que dar lado por qué. Pero yo le pregunto a usted, yo ahora me la doy de entrevistador contigo, por primera vez. Yo te pregunto a usted, ¿usted considera, con toda la connotación que ha tenido este caso, que este informe no haya sido dado a conocer públicamente? No, yo creo que acá se trató de ocultar. Ese es el tema. Eso es lo que hemos denunciado hoy día. Que este informe fue ocultado y se pretendió que pasara, ¿no es cierto?, desapercibido ante la opinión pública. Y la verdad... Pero una maniobra bastante infantil, porque lo tenían los sindicalistas este informe cerrado. Yo no sé si era el mismo informe que tenían los sindicalistas, porque yo creo que si lo hubieran tenido también lo hubieran dado a conocer. Este informe estaba... Era posible acceder a este informe. No, me refiero, tenían el contenido del informe, no tenían el papel, digamos. No tenían el papel, ya. Claro, el papel es el que vale, digamos. Ellos sabían que... O sea, por eso ellos se fueron a reunir con el... Yo sabía el contenido de este informe el día miércoles pasado, pero yo soy una persona responsable y solamente lo hice público el día que lo tuve en mi poder. Por eso ellos sabían lo que salía en este informe y cómo estaba trabajando la mina, por eso le pidieron la reunión al ministro. Exactamente. Pero no tenían este papel, digamos, el documento no lo tenían el que ahora tenemos. Muchas gracias, diputado.